computadora y el videobeat. Y vamos a ir a las diapositivas de influencias importantes en la vida de Timoteo, la número 16, como para ubicarnos un poco más. Pero bueno, vamos, mientras van buscando, vamos a orar. Nuestro buen Dios, nos acercamos con toda confianza, con toda seguridad de que tú, a través del Espíritu Santo, inspiraste las Sagradas Escrituras y también nos puedes dar la iluminación para poder entenderla y aplicarla a nuestra vida. Gracias por tu presencia en medio de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes en algún momento de la vida de pronto se han avergonzado de un hermano o se han avergonzado de sus papás. Yo he conocido muchachos que a veces no quieren que sus papás lo lleven al colegio porque les da pena o les avergüenzan de su papá que de pronto tenga, de pronto llegue en una cicla o de pronto va con un vestido bien elegante. Entonces de pronto la persona se avergüenza de su papá. Y así también en la vida a veces uno puede avergonzarse de amigos, se puede avergonzar del colegio donde estudia, del barrio donde vive. No, dame chance, sí, pero no, yo me bajo aquí en la Olímpica. Entonces, porque no quiere que lo deje cerca de la casa donde se avergüenza, de la casa donde vive, se avergüenza de muchas cosas. Timoteo, Pablo le habla a Timoteo de que no se avergüence de él ni del Evangelio. Y recuerden que a Timoteo las Escrituras lo describen como una persona muy tímida y sensible, pero además de ser tímido, sensible, tenía una responsabilidad, y era la responsabilidad de pastorear una iglesia, que para él, siendo joven, era una responsabilidad o una carga bastante pesada. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo para animar. Y recordemos que Pablo está en ese momento preso, está en la cárcel. Entonces también uno puede llegar a sentir vergüenza de que el que es maestro de uno, el que es tutor de uno, el que es el guía de uno, está en la cárcel. Entonces, ¿cómo así que? Porque a veces dicen, no, si está en la cárcel es porque hizo algo malo. O sea, entonces podía haber la tendencia en Timoteo de avergonzarse de Pablo que estaba en la cárcel. Entonces, Timoteo posiblemente era temeroso de excesos espirituales, extravagancias. Por eso Pablo le dice en el versículo que leímos la vez pasada, que te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que siga moviendo, que siga, como hacemos en el fogón, soplando y avivando el fuego del don que había en él. Y que no fuera tímido en el ejercicio de esos dones. Porque Dios no le había dado a Timoteo y nos ha dado a nosotros espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder y de dominio propio, de amor y de dominio propio. Versículo 7 del capítulo 1 de segunda de Timoteo. Entonces, Pablo le está dando todas las herramientas para que, y les conté a ustedes un poquito acerca de, terminé la vez pasada, o comencé creo, hablándole acerca de cómo yo desarrollé el ministerio cuando comencé a los 20 años. La responsabilidad tremenda que me asignaron, y definitivamente la experiencia en Armenia de 3 años, en la Serranía del Perigá, en Fundación, en Cartagena y acá, para comenzar eran bastante pesadas. Aunque tenía mucho conocimiento, no tenía la experiencia. Y
Una dificultad grande era que donde inicié el ministerio era en la sierra y yo había sido criado en la ciudad. Yo nunca me había montado en una mula, yo nunca había caminado más de una hora. Y allá el primer trayecto que caminé con esa ocasión fueron 6 horas para llegar. O sea, ese fue el estreno, 6 horas para llegar allá. Entonces, y estar simplemente para la entrevista con la iglesia, y luego, después que termina la entrevista con la iglesia, me sirven el almuerzo y un jovencito allí estaba ya listo esperándome para subir a un punto de predicación que ellos tenían domingo en la tarde. 4 horas caminando hacia un lugar que se llama El Silencio. Después de las 6. O sea, 10 horas. Ese fue el estreno. Por eso yo cuando bajé el día lunes, que hice el recorrido a Valledupar para presentarme allá, yo vi que la cosa, yo dije, y no hay otras opciones. O sea, y dando algunas razones. Entonces, el ministerio para algunos puede ser algo bastante difícil y necesita recordar uno el llamado que Dios le ha hecho. Y necesita ser alentado y animado por otras personas. Entonces, es importante, como para comenzar, en relación con nuestros misioneros. Tenemos a María Isabel, tenemos a Alex, que están en el campo misionero y experimentan a veces algunas dificultades. Sería bueno ocasionalmente hacerle una llamada, escribirle, porque lo que ellos viven allá son a veces situaciones bastante complejas, situaciones bastante difíciles. Entonces sabemos que ellos tienen el llamado de Dios, pero también necesitan el apoyo de otras personas. Timoteo necesitó el apoyo de Pablo para poder avanzar. Por eso estas cartas son unas cartas muy personales, pero que son entendibles a todos aquellos que laboran en la obra de Dios. Yo creo que es muy importante enseñar a las nuevas generaciones que van a servir al Señor los principios que están en la carta a Timoteo. Porque la carta de Timoteo expresa por un lado sufrimiento que experimentó el apóstol Pablo y sufrimiento que también debería experimentar Timoteo. Avanzamos un poquito. Hemos dicho que el Espíritu Santo que le ha sido dado a Timoteo y a nosotros no es un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Y en ese espíritu de poder podemos estar confiados en que Él nos va capacitando a medida que vamos ejercitando su ministerio. O sea, Dios no nos dota todo, nos equipa desde el comienzo, sino que en el proceso del ejercicio del ministerio Dios nos va dando, y los retos que enfrentamos, allí necesitamos la guía, la ayuda de Dios y una cuota del poder de Dios para poder salir adelante. Entonces, Dios es un espíritu de amor y debemos utilizar la autoridad y poder del Señor para servir a otros. Y ese poder hay que hacerlo en amor, no simplemente es una autoafirmación ni para la vanagloria de uno, sino es reconocer que es el poder de Dios a través de uno para poder ministrar la vida de las personas. Entonces, y el espíritu de dominio propio debemos utilizarlo con la correspondiente reverencia y cuidado. Entonces, hay una serie de factores complejos en la formación de Timoteo. Y como volvemos a recordar, la crianza piadosa de parte de su abuela y de su mamá. La amistad con Pablo y el entrenamiento que Pablo le dio, porque Pablo lo llevó en algunos viajes misioneros y eso fue parte del entrenamiento. O sea, y a veces yo diría que en el ejercicio y el ministerio pastoral esa es la mejor manera de entrenar. O sea, en la práctica, en la medida que se le va enseñando, como lo hemos hecho aquí con algunos de ustedes en la iglesia, que mientras están sirviendo en el ministerio, están recibiendo entrenamiento bíblico y teológico.
pues esa es la manera de ir integrando el conocimiento a la vida práctica. Pero también Timoteo tuvo que hacer su parte, y era autodisciplina. Él tenía que avivar ese don que Dios le había dado y ejercitarlo. Vea eso, que decíamos la vez pasada, hace 15 días, que no basta con solamente saber que tenemos los dones, las capacidades, sino que necesitamos ejercitarlos, ponerlos en acción. Entonces, eso es muy importante, porque los dones que Dios nos ha dado son para ponerlos en práctica, para ponerlos al servicio de otros. Y en el libro de Hebreos que leyó Edgar mientras dirigía, nos habla que Dios no es injusto para olvidar la obra que nosotros hacemos por los hermanos, sirviéndole aún más y más. Las personas a veces pueden ser ingratas con el servicio que nosotros prestamos, pero Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos por Él y por los santos. Y de Él recibiremos nuestra retribución. Entonces, por eso vale la pena hacerlo con toda disposición, no con pereza, hacerlo confiadamente en Dios, y que Dios a su debido momento va a compensarnos lo que nosotros hacemos por Él. Entonces, dijimos que en la vida de Timoteo había un binomio espectacular, no el binomio de oro, sino el binomio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. O sea, hay una parte de la soberanía de Dios, y es que Dios da los dones a quien quiere y como quiere. O sea, Dios da los dones a las personas. Dios en su soberanía escogió a Timoteo y le dijo: Timoteo, te necesito para este ministerio. Entonces, esa es la soberanía de Dios. Timoteo, ahí tienes también este don de ministerio, de liderazgo. Pero viene la responsabilidad de Timoteo. ¿Cuál es la responsabilidad de Timoteo? Poner en práctica ese ministerio, agitar, avivar ese fuego, ese don que Dios había puesto en él. Entonces, y tenía, yo creo que una de las cosas importantes que yo veo en Timoteo es cuánto nos daríamos nosotros por tener como maestro a Pablo. O sea, tener a Pablo como maestro, mejor dicho, o sea, eso era un lujo, o sea, que no lo tenía cualquiera. Entonces, tener a Pablo con esa maravilla, por ejemplo, de que uno lee el libro de Romanos y uno queda extasiado de la profundidad, pero lee otras cartas, y también no solamente por el conocimiento, la sabiduría que Dios le dio, sino por la manera en cómo lleva ese conocimiento a la práctica, a la vida diaria. Entonces, gracias a Dios, porque está por un lado la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que a veces para algunos es tan difícil de reconciliar. A veces es imposible sistematizar soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Por ejemplo, se me vino a la mente una de estas noches, ¿cómo es posible que Dios permita, por ejemplo, que José, siendo el amado, el querido de su padre, sus hermanos vengan y se ensañen contra él y lo vendan y lo den prácticamente, lo iban, la intención era matarlo, simplemente porque no encajaba en su gusto? O sea, el papá vino y le hizo una túnica roja, túnica de colores, que solamente le quedaba a José, pero los hermanos de él querían de pronto tener esa túnica, porque a mí el celo, y como miren, José vendido y todas esas cosas, y va allá, y luego viene el hambre que hay acá en la tierra y todas esas cosas, todo lo que le pasa a José, todo el sufrimiento que tiene José. O sea, en la soberanía de Dios permitió todo eso para que José llegara a ser el gobernador de Egipto, el segundo hombre más importante en Egipto. Y hay acá en Israel toda esa hambre, toda esa situación, y tienen que llegar allá los hermanos
de José. Humanamente no es fácil entender todo lo que pasó en la vida de José, pero uno ve que hay un Dios que es soberano, que tiene el control de todas las cosas. Entonces podemos descansar en la soberanía de Dios, pero también hay que la responsabilidad de nosotros. Timoteo había sido llamado por Dios, pero el Señor también le pide que avive. En otra parte dice: esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate, o sea, que implica de parte de nosotros trabajo. Leamos 2 Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 10. Y esa palabra por tanto, versículo 8. Timoteo, si tú has recibido el don de Dios, si Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, por tanto, o sea, debido a eso, ¿qué tienes que hacer? Dice la Escritura: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué tremendas palabras, qué tremendo llamado. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no tienes razones para decir yo me avergüenzo del Evangelio, o yo me avergüenzo de Pablo. Ahora sí pasamos a las características principales del Evangelio de Dios, que es la otra presentación que está allí. Ese era para reconectarnos y unas cositas que se habían quedado allí. Este pasaje, donde está la familia de este pasaje nos anima a cada uno de nosotros a entender lo que es el Evangelio de Dios. El Evangelio del cual Timoteo no tiene que avergonzarse y en el cual tiene que aceptar también su cuota de sufrimiento. Hoy en día, tristemente, se nos está presentando un Evangelio que no incluye la cuota del sufrimiento, sino es un Evangelio que es todo oferta. O sea, usted conoce y recibe el Evangelio y va a tener plata en abundancia, le va a ir bien, o sea, pare de sufrir, no va a tener ningún tipo de problemas y dificultades, pero ese no es el Evangelio que predicó Pablo y no es el Evangelio que se le enseñó a Timoteo y que tampoco a nosotros. Entonces, una de las responsabilidades en cuanto al Evangelio es la de no avergonzarnos. No avergonzarnos del Evangelio, no avergonzarnos de quienes nos comparten el Evangelio, no avergonzarnos de la congregación a la que pertenecemos. Entonces Pablo en esta parte va a ampliar sus conceptos sobre el Evangelio. El Evangelio en el cual Pablo no debe avergonzarse y debe aceptar su cuota o su porción de sufrimiento. Y comienza por esbozar las características principales del Evangelio de Dios. En el versículo 9 y 10 están las características. Y luego nuestra responsabilidad en los versículos 11 al 18, que no creo que alcancemos hoy, nuestra responsabilidad con respecto a esas características principales del Evangelio. Entonces, pero quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles serían las características principales del Evangelio de Jesucristo? Usted puede decir, estas son las características principales del Evangelio.
que es por gracia. ¿Qué más? Entonces, si es por gracia, no es por lo que yo pueda hacer. Por medio de Jesucristo. ¿Ah? Es por medio de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Pero que también implica que nos esforcemos por ser santos. Que nos implica que nos forcemos por ser santos. Arrepentimiento, y póngale ahí también fe. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Muy bien. O sea, vamos bien. Estamos bien en el Evangelio. Ahora, hay una referencia al Evangelio y pasa a una afirmación Pablo, que es la palabra que yo diría la frase central, la cláusula central. Dios nos salvó. En realidad es imposible hablar del Evangelio sin hablar de la salvación. Pero no es todo. O sea, no es simplemente que yo acepto el Evangelio para salvarme. O sea, y algunas personas de pronto pueden proclamar un Evangelio solamente de salvación. O sea, como así hay unos que hablan del Evangelio solamente de sanidad. Algunas personas pueden pensar lo importante es que yo me salve, pero no importa cómo yo viva, no importa cómo yo me relacione con los demás, lo importante es la salvación. Pero el Evangelio incluye la salvación. Dios nos salvó. El Evangelio es buenas nuevas de salvación, buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice el versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tremendas, tremendas verdades que nos dice Pablo, primeramente a Timoteo y luego a nosotros. En el versículo 9 de Mateo hay una implicación, que es la implicación de ser gregarios, y nos llamó a formar un pueblo santo. O sea, el cristiano no puede vivir solo, hace parte de una comunidad y debe integrarse en una comunidad. Exactamente, allá vamos, allá vamos. Desde que las buenas nuevas de gran gozo fueron anunciadas por primera vez el día de Navidad, el día que nació Jesús, ¿se acuerdan? ¿Alguien puede leer Lucas 2:10? Y me dice qué fue lo que el mensaje que daban allí del nacimiento de Jesucristo. Lucas 2:10 y 11. ¿Quién? Lucas 2. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Exactamente, siempre esa connotación de que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Los seguidores de Cristo siempre han reconocido ese contenido esencial del Salvador, pero no es lo único. No es solamente, el Evangelio no solamente es que Jesucristo, que Dios nos salvó, sino que implica otras cosas muy importantes. Pasemos. Pablo, cuando estuvo predicando, nunca vaciló en decir lo que era la esencia del Evangelio. Por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, durante su primer viaje misionero, se refirió al Evangelio en Hechos 13:26 como la palabra de esta salvación. Más adelante, en el segundo viaje misionero, en Hechos 16:17, específicamente en Filipo, él y sus compañeros fueron llamados siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Siempre había esa connotación de que ellos eran unos proclamadores o predicadores de la salvación de Dios. Y cuando le escribe Pablo a los Efesios, en Efesios 1:13, le habla, cuando está escribiendo desde Roma, llamó la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación. Aquí en esta segunda carta de Timoteo, al escribir acerca del Evangelio, vuelve a repetir la terminología que él utilizaba con frecuencia: que somos salvos en Cristo Jesús por el propósito, gracia y llamado de Dios, y no conforme a nuestras obras. Nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese es un resumen. Este versículo puede decir una condensación de la esencia de lo que es el Evangelio. Nos llamó Dios y no conforme a nuestras obras. Un acto soberano de Dios. Siguiente. Entonces, la carta que estudiamos recientemente, la carta a los Gálatas, que dicen que fue la última, fue la primera carta que él escribió y que la segunda de Timoteo es la última. Él dijo que el Evangelio era por pura gracia de Dios y que era para salvación. Y ese mensaje que Pablo dio desde Gálatas hasta su segunda de Timoteo, que fue la última carta, no cambió con el correr de los años. Hay un solo Evangelio de salvación. Entonces la pregunta es, si Pablo la tenía clara, ¿por qué con el paso de los años se ha ido cambiando la esencia y las características del Evangelio? Y le hemos agregado al Evangelio ya actos humanos, obras humanas y religiosidad. Entonces, me faltó un pedacito allá. La palabra evangelio, las dos palabras, evangelio y salvación, deben ser traducidas en términos con sentido para el hombre de hoy. Pero no tenemos el derecho de alterar la sustancia de su mensaje. O sea, podemos que estos términos hacerlos comprensibles y asequibles para el hombre moderno, pero no tenemos el derecho de alterar la sustancia del mensaje. No podemos decir, no, es que ya los tiempos han cambiado, entonces las cosas ahora son por obra, por lo que nosotros podemos hacer, y ya no es un llamamiento santo, sino que es en lo que nosotros podamos hacer, la manera en que nosotros podamos hacer. No tenemos el derecho de alterar la sustancia del mensaje. El mensaje es inalterable. La forma de presentarlo puede variar. Ahora, esa concisa declaración del versículo 9 del Evangelio de Dios indica varias cosas. Indica lo que es el Evangelio, indica de dónde viene el Evangelio y la base, o sea, dónde descansa el Evangelio. Repito, en ese solo versículo y el resto que lo complementa está el carácter del Evangelio, lo que es, o sea, el carácter, la fuente de dónde viene y su base, de dónde descansa. Cosas muy importantes en cuanto a tenerlas claras en cuanto al Evangelio. Miremos al carácter de la salvación en primer lugar. Es necesario reunir, por lo menos en esos versículos, 3 cláusulas. Que esas cláusulas aseguran que, primero, nos salvó. Segundo, nos llamó con llamamiento santo. Tercera cláusula, nos sacó y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 3 cosas importantes. Nos salvó, nos llamó con llamamiento santo y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es el carácter del Evangelio. Estas cláusulas demuestran claramente que el Evangelio es mucho más que un simple perdón. No es que yo infringí la ley y ya Cristo me perdonó. O sea, el Evangelio es más que eso. El Dios que nos salvó también nos llamó de una forma simultánea. ¿A qué? Con llamamiento santo. Eso quiere decir que nos llamó para ser santos, apartados, separados. Entonces el llamamiento está bien, incluye la salvación, pero incluye también a vivir una vida santa, llamamiento santo. El llamado cristiano es un llamamiento santo. Cuando Dios llama a un hombre, lo llama también a la santidad. Yo estoy a veces preocupado cuando veo a algunos predicadores que predican un evangelio
de solamente ofertas, de lo que la persona puede recibir, más no de lo que implica para la vida de la persona. Nos salvó, pero también nos llamó con llamamiento santo, nos llamó para ser santos, lo llama también a la santidad. Y Pablo pone este énfasis, bastante énfasis en este aspecto en las cartas anteriores. No nos ha dado Dios, según 1 Tesalonicenses 4:7 dice, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Todos somos llamados a ser santos y a vivir como el pueblo de Dios, santo y separado. Mire, cuando le está escribiendo a los corintios, que se la pasaban peleando el uno por el otro, que se pasaban allá creyendo que porque tenían ciertos dones eran los mejores que los demás, la carta, la introducción a la carta, Pablo los llama santos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo va a llamar a esa persona santos? Los llama santos, porque Dios en su llamamiento les hizo un llamamiento santo, que no estaban viviendo conforme a eso. Ese era el propósito de la carta, para que se arrepintieran y volvieran a vivir a la luz del Dios que es santo, el Dios que nos ha llamado a vivir en santidad. Ahora, según este versículo, la santidad es parte integral del plan de salvación, como también lo es la inmortalidad. Es otra palabra importante aquí en este texto, la palabra inmortalidad. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, versículo 10, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces mire, el Evangelio no solamente nos trae salvación, no solamente nos trae un llamado a ser santos, sino que nos trae ¿qué? Inmortalidad. Lo traducimos como vida eterna. Inmortalidad. No, por eso siempre he oído que yo soy un ser mortal. Sí, físicamente sí. Pero en el Evangelio, en el llamado de Dios, en la salvación de Dios, está también la inmortalidad. Atributo que solamente es de Dios. Atributo que solamente es de Dios. Correcto. Entonces, necesitamos rescatar ese término de salvación. Porque a veces, cuando estuve en los Estados Unidos en una capacitación en Hawái, allá había un hermano que estaba enseñando cómo evangelizar a una persona mientras hacía el cambio de luz de un semáforo. O sea, en algunas partes por lo menos demora 60 segundos, en otras partes como 90 segundos el cambio de una luz a otra. Entonces él explicaba que en 90 segundos, por lo menos, él podía presentar el Evangelio y que la persona tomara una decisión de conversión allí. O sea, entonces para él salvación era simplemente que escucharan algo y aceptaran ese algo que él les decía y listo, ya era salvo. Y seguía la ruta de su carro. El Evangelio es más que eso. El Evangelio está, hay que ser rescatado de los conceptos en los cuales ha sido degradado. O sea, el Evangelio hoy en día también ha sido símbolo ¿qué? De política. O sea, estar en el Evangelio es pertenecer a un partido. Y ya no se invita a la gente a convertirse a Cristo, sino a pertenecer a ese partido, por muy león que tenga. Pero no, ese no ha sido llamado. Exactamente. Nosotros, el llamado de salvación es una palabra, diría yo, majestuosa. Es una palabra que muestra el vasto propósito de Dios, por el cual Dios justifica, santifica. Estamos cambiándole aquí algunas palabras teológicas. Justifica, santifica y glorifica a su pueblo. Eso es lo que quiere decir cuando Dios nos salvó. Dios cuando nos salvó, ¿qué? Nos justificó.
Cuando Dios nos llama con llamamiento santo es santifica y hace las provisiones del Espíritu Santo para vivir una vida de santidad. Y la inmortalidad glorifica a su pueblo. Ya, ese es un llamado de Dios. Este principio de la inmortalidad hoy me sacude, porque a nuestras puertas están llegando los hermanos, si lo podemos llamar hermanos, testigos de Jehová. Y curiosamente, ellos, yo les dije que día, ahora no le ayudó a atender porque estamos haciendo devocional. Precisamente estamos estudiando la palabra. Ay, nos encanta la gente que lee la palabra. Y nos gusta hablar de temas espirituales con los que aman la palabra. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, creo que los principios doctrinales de los testigos de Jehová están que la persona se muere y hasta ahí. Tanto que cuando entierran un testigo de Jehová, y lo sé porque cuando entregaron a mi suegro, no hubo ningún homenaje, ninguna palabrita, ninguna nada. Porque ellos piensan que cuando la persona se murió, ahí se acabó, porque creo que ellos no preconizan la inmortalidad. Y también tiene que ver con aquello que Pablo dice en Tesalonicenses, que no seamos como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, una de las cosas que tenemos que comunicarle a la gente es que cuando reciben el Evangelio a través de la salvación que Jesucristo ofrece, pasan a un plano de inmortalidad, y la Biblia tiene cantidades de versículos con los cuales nosotros podemos apoyar esta verdad. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Entonces, importante comunicar esto a la gente, porque hoy por hoy tenemos mucha gente desconociendo el principio de la inmortalidad. Eclesiastés dice que Dios ha puesto inmortalidad en el hombre sin que él lo alcance a comprender. Y precisamente por mucha gente está pensando que al morir se terminó el sufrimiento y se acabó todo, y que hay tanta ola de suicidio por día, sobre todo en este modo. Entonces, miren, nos animan esas palabras porque el Evangelio realmente implica no solamente salvación, santificación, sino inmortalidad. Qué bueno, eso nos llena de esperanza y ánimo. Hermano de Celino. ¿Cuál muerte? ¿Cuál quitó la muerte? ¿Cuál muerte? Es una pregunta, pensé que estaba haciendo La muerte espiritual. la muerte espiritual. Se está hablando específicamente de la muerte espiritual eterna, exactamente. Que quiere decir que incluye que nosotros al morir físicamente, o sea, también vamos a tener esperanza en el futuro. O sea, que no es simplemente morir y se acabó todo. El alma y el espíritu son lo que, sino todo. Porque vamos a hablar la Biblia de que vamos a resucitar con cuerpos gloriosos, glorificados. Perdón, el hombre sin Cristo está muerto, está condenado a una muerte eterna. Sí, Y esta muerte es la que Jesucristo quitó. así es. No somos libres de la muerte. Exactamente. O sea, por eso es lo que es el Evangelio. O sea, el Evangelio también nos da. Si habéis resucitado, Amén, así es. Entonces, salvación es una palabra muy grande, majestuosa, que tiene sus implicaciones. Primero, esas implicaciones es que usted y yo hemos sido aceptados, hemos sido perdonados, hemos sido declarados justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Y luego, progresivamente, vamos siendo transformados por el Espíritu a la imagen de su Hijo, hasta que al fin lleguemos a la imagen de ser como Cristo en el cielo, con nuevos cuerpos, en un mundo nuevo. No debemos disimular la grandeza de una salvación tan grande. O sea, que la salvación que nosotros tenemos tiene implicaciones eternas. O sea, que no es que nos salvó nada más aquí mientras estamos en la vida, mientras si respiramos, sino es de trascendencia eterna. Y es por pura gracia de Dios. Ya, No hay más. ¿Cómo así? Entonces, pensemos por un momento. Usted y yo
Nos avergonzaríamos de un evangelio que nos ha dado salvación, de un evangelio que nos ha hecho un llamamiento santo, un evangelio que nos ha dado inmortalidad. Nos avergonzaríamos nosotros de ese evangelio, nos avergonzaríamos nosotros del que nos predicó y nos habló la palabra de Dios, nos avergonzaríamos nosotros de la comunidad, eso está más adelante en la próxima, de la comunidad a la cual pertenecemos. Jamás. El llamado nuestro es para tener nuestra cuota de sufrimiento en medio de las cosas. Y de pronto nosotros no hemos sufrido lo que sufrió el apóstol Pablo y sufrió Timoteo por causa del Evangelio. Nosotros hoy tenemos una libertad para proclamar el Evangelio de Jesucristo, la cual ellos no tuvieron. Ustedes se acuerdan que hubo momentos en los cuales Pablo, por ejemplo, en Listra, los apedrearon, a él y a otro, los apedrearon hasta el punto que pensaron que estaba muerto. En otra ocasión lo tuvieron que descender de una canasta por un muro. O sea, el sufrimiento estuvo latente en la proclamación del Evangelio. Yo, por ejemplo, una vez predicando en un lugar, estaba predicando allá y de pronto sentí una papa, aquí un papazo aquí que me dijeron acá, me volteé, recogí la papa. La intención inicial era ver quién era que me la había tirado, pero luego lo usé para una ilustración. Pero la sensación que yo tuve en ese momento era devolver la papa. O sea, eso es quizás el mayor sufrimiento que yo he experimentado en cuanto a la proclamación del Evangelio. Pero hay hombres, amados hermanos, que han dado su vida por la proclamación del Evangelio, que han estado dispuestos a sufrir, a padecer por llevar la palabra de Dios. Allá, damos luego, Sara. Sí, un poco conectado con lo que decía usted, creo que el Paul Washer estaba hablando del contexto en el que Pablo se desenvolvió el ministerio, y era el tema de que por el Evangelio estaba preso precisamente, y le costaba la vida en ese momento. Cuanto más el vínculo entre alguien que era amigo de alguien que estaba preso. Mire que está diciéndole Pablo ahí: no te avergüences del Evangelio ni de mí, que estoy preso por el Señor, porque posiblemente que uno lo vincule con alguien que está en la cárcel, que es un delincuente o que está siendo acusado de otras cosas, a uno no le convendría. Y creo que eso también ponía en riesgo al mismo Timoteo. ¿Ya? Entonces vemos la salvación, la protección de Dios allí, aprobándolo en el ministerio, pero también vemos las implicaciones de que no era tan fácil ser cristiano en ese momento. Entonces hacemos de pronto un paralelo, vemos que, o sea, estamos cómodos. O sea, esta época ha permitido, y precisamente eso es lo que de pronto ha hecho que el Evangelio se pervierta tanto, porque hay mucha comodidad con las cámaras, con internet. Por eso es que ha salido tanta tergiversación, tanta tergiversación del verdadero Evangelio. Gracias, Cabo, por tu aporte, Sara. Pablo en parte tenía que pagar, y yo me lo digo cuando a través de la niña, porque le voy a mostrar a él cuánto me va a cobrar con dinero. Él persiguió la iglesia, entonces la cocaína de él estaba guardada. Número uno. Número dos, los cristianos de la primera época tampoco lo tuvieron fácil, estuvieron listos a ser devorados por leones. Y nos cuenta la historia que recibían la muerte alabando a Dios. Esteban, cuando lo apedreaban, dice que dio la gloria de Jesucristo y dio al mismo sentado a la derecha del Padre. Y hoy por hoy la iglesia sigue sufriendo en todo el mundo. Hay un audio que está circulando que en Chile han quemado como 7 iglesias evangélicas. Y hay un pastor que está pidiendo que por favor oren, porque ellos están echándole los de la revuelta, están echándole la culpa a la iglesia evangélica, porque según muchos, la iglesia invita a la pasividad, la iglesia no se involucra en los problemas sociales, la iglesia ignora, y hasta cierto punto han tenido razón, porque la iglesia por mucho tiempo se ha encerrado en sus 4 paredes, ignorando la realidad social en la cual está inmersa, y para la cual deberíamos llevar la bomba de la predicación del evangelio, de esa salvación tan grande que nosotros tenemos. Roberto. Prácticamente nos dio ya
sensibles, pero la misma escritura dice que seremos perseguidos por causa del nombre del Señor Jesucristo. O sea que un día vamos a salir de la comodidad en la que estamos, porque el mismo Señor Jesucristo va a incidir en que eso ocurra, de lo que está ocurriendo en Chile. Entonces, mis amados hermanos, el llamado de Dios en esta mañana es a no avergonzarnos del Evangelio, a predicarlo, a enseñarlo. Y Pablo dijo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y el poder que usa ahí en el griego es dinamos, dinamita. O sea, es algo explosivo, transformador. Y Hechos 17 dice que estos que trastornan al mundo, o sea, estos que ponen el mundo patas arriba, han llegado acá. O sea, el mensaje del Evangelio ha sido y debería ser siempre transformador. Debe ser siempre de impacto para la vida de las personas. Un Evangelio que nos salvó, un Evangelio que nos llamó con un llamamiento santo y un Evangelio que nos da inmortalidad. La invitación que nos hace, otras palabras, es no avergonzarnos, sino a proclamarlo, a anunciarlo a otras personas, para que las personas experimenten lo que nosotros. Porque ¿de qué me sirve a mí decir me salvó, me perdonó, me santificó, me glorificó, me dio inmortalidad? ¿Y los demás qué? No se puede ser egoísta. No podemos ser egoístas, sino compartir con otros la buena noticia de salvación. Las iglesias en China, la iglesia en China, por decir, la iglesia subterránea ha crecido, uno de los movimientos más fuertes que hay en el mundo, como en Corea, está envuelto en medio de la persecución. Pero ellos han conocido el Evangelio y lo han proclamado y lo siguen proclamando con una pasión. No esperemos que llegue a nuestra Colombia una época de persecución. He estado leyendo la historia de Colombia y el Evangelio, de cómo los primeros creyentes, lo que padecieron, lo que sufrieron, pero ellos no se amilanaron, sino que estuvieron dispuestos a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio que usted y yo hoy podemos decir, gracias a Dios porque me salvaste, no por obras, sino por tu pura gracia, Señor. Y no solamente me salvaste, sino que me has llamado a vivir una vida de santidad, a ser santo en toda manera de vivir. Y gracias, Señor, porque me das inmortalidad. Bendito sea Dios por el Evangelio. Vamos a predicar y vamos a proclamar el Evangelio, porque hay muchas personas que necesitan conocer del amor de Dios, necesitan conocer de este Evangelio que ha transformado nuestras vidas y puede transformar la vida de muchas personas. Colóquense de pie. Señor, gracias. Gracias por esta carta que está escrita en medio del sufrimiento, que está escrita por un hombre que está preso, que está confinado en un lugar no muy agradable, pero que de allí está escribiendo esta carta para Timoteo, su amigo, su hermano, su discípulo, para que no se avergüence del Evangelio, para que no se avergüence de él, que esté dispuesto a aceptar su cuota de sufrimiento,
pero también, Señor, es una motivación para no perder de vista la esencia del Evangelio. Ese Evangelio que nos ha traído salvación, santidad e inmortalidad. Señor, danos el valor para proclamarlo, para anunciarlo. Y la mejor manera de anunciarlo, Señor, es a través de nuestras vidas. Vidas que reflejan salvación, santidad e inmortalidad. Que reflejan esperanza, confianza. Y, Señor, juntamente con el testimonio nuestro, podemos abrir nuestra boca y compartir estas buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por las personas que nos compartieron el Evangelio. Gracias por esas personas que han hicieron el esfuerzo, Señor, de no solamente orar por nosotros, sino que nos dedicaron tiempo para compartirnos el Evangelio. Ayúdanos a tener nosotros la misma disposición y no ser egoístas, porque queremos que otros experimenten lo que nosotros hemos experimentado. A ti sea la gloria y la honra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que no nos avergoncemos del Evangelio, ni de quien nos lo predicó, ni de la iglesia en la cual asistimos. Que Dios nos bendiga.